Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El grupo que tocó disertar es el Rosado, con el nombre de Grupo 6 con Z, con los integrantes de Kadima, Marta Esther, Naila Castro Torres, Gilma Machicado Riviri, Stephanie Paco Lupe. El grupo es Actividad Teórica, Conceptual y Práctica, Neurociencia Cognitiva. A partir de lo que se lleva dicho hasta ahora, se puede entender que la etiqueta tal cual ciencia cognitiva no alude a una ciencia unitaria, no es solo una, más bien es una actividad teórica, conceptual, práctica, llevada a cabo por un amplio espectro de investigadores, investigaciones y teóricos quienes usan una variedad de métodos para estudiar un conjunto igualmente diverso. Quienes usan una variedad de métodos para estudiar un conjunto igualmente diverso de problemas. Por ello, el término de la ciencia cognitiva se usa para designar una mezcla de ciencias que incluye la computación, la filosofía, las ciencias de la educación, etc. Chávez nos habla de las disciplinas. Chávez en 2010 afirma que no existe un acuerdo de pleno consenso acerca de cuáles son las disciplinas cognitivas. Podría decirse que las disciplinas son los matices de la ciencia cognitiva, son la filosofía, principalmente la lógica y la teoría del conocimiento de Jean Piaget y la teoría del conductivismo, conducta y pensamiento de John Watson, la psicología, psicopedagogía y lingüística, a las que posteriormente se han sumado la antropología y las ciencias de la educación y la neurociencia. Estas disciplinas configuran con relaciones internas más o menos próximas, generalmente admitidas para representar el conjunto de ciencias cognitivas. Dentro de este vasto campo se ha reservado para así saber el problema de comprender qué es la inteligencia y cómo funciona esta inteligencia. De aquí que su foco esté constituido por la comprensión de la cognición con conocimiento de análisis. Es aquí que conocemos a los niños analíticos y mecánicos. Las disciplinas. Aquí vamos a tocar las disciplinas y el pensamiento de Jean Piaget y John Watson. Recordemos que el pensamiento es igual a la conducta mecánica de la teoría de John Watson, lo cual nos está hablando de la conducta del término del conductivismo. Y el conocimiento que es de Jean Piaget es la conducta analítica, conocimiento analítico de la teoría de Jean Piaget, del término del constructivismo y del conocimiento. Investigadores. Los investigadores veían que los métodos y teorías de la psicología y psicopedagogía cognitiva les proporcionaban una nueva manera de comprender lo que de la ciencia y de otras habilidades de pensamiento memorístico. Para ello procedían a realizar un análisis experimental de las tareas tomadas mediante test o valoraciones y de otros instrumentos. En la cognitiva parte de la revisión del propósito para el cual se aplican los test y de otras habilidades relacionadas, consiste en predecir la ejecución que tendrá el individuo de una situación. Por ejemplo, la enseñanza convencional. Pues bien, los psicólogos, psicopedagogos cognitivos procedieron a realizar un cuidadoso estudio de las exigencias de conocimiento y procesamiento de estas ejecuciones. Este mismo criterio para luego desarrollar nuevas estrategias y sugerir muchos cambios o refinamientos a los instrumentos de medidas existentes. Quisieron revolucionar, y con ese siguiente punto, los investigadores con nuevas teorías. Propusieron nuevas teorías acerca de la cognición humana, yendo más allá de las definiciones de las inteligencias de Jean Piaget y de John Watson, desarrollando teorías generales sobre puntos cerebrales de inteligencia y dividiendo el cerebro en dos hemisferios. Los hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo, que es para los niños lógicos, que son así los niños pasivos y por lo cual son los niños memorísticos. El hemisferio del cerebro memorístico. Y el hemisferio derecho, que son para los niños creativos, activos y analíticos. Es el hemisferio del cerebro analítico.
pero a pesar de sus diferencias comparten un fundamento, como cual es la visión de que los procesos y contenidos involucrados en la percepción, absorción en la memoria y la inteligencia para la solución de problemas. Es decir, que para tener un conocimiento favorable, los dos lados del hemisferio tienen que compartirse para poder tener una inteligencia y para poder realizar la solución del problema. No solo es un lado del cerebro, son los dos que tienen que actuar juntos, el lado memorístico y el lado analítico. Pozo de 1989. En la psicología cognitiva se pueden identificar al menos dos enfoques necesarios: el enfoque conductual, que es de John Watson, y el enfoque constructivista de Jean Piaget. Para esta autora hay dos maneras muy diferentes de entender lo que es el constructivismo. Desde la posición del aprendizaje es entendido como un proceso de reestructuración del conocimiento, de la percepción, y 3 a 5 años, y la absorción para luego la producción de conocimiento en juicio. ¿A qué nos referimos con esto? La percepción, que es de 0 a 3 años, es cuando el niño observa todo su entorno, todo lo que quiere decir. Y la absorción, que es de 3 a 5 años o a 6 años, es donde empieza ya a preguntar. Es muy importante tener en cuenta que cuando el niño empieza a preguntar, nosotros tenemos que responder con términos correctos, organizados, verdaderos y claros. Estos son dos cuadritos resumidos de lo que se acaba de tocar. El conductual, que es de John Watson, el estímulo, término de conductivismo, que es igual a la conducta, y la conducta es igual a la teoría de Watson, y la teoría de Watson es igual al pensamiento o la conducta mecánica. Y lo pero con Jean Piaget, del constructivista de Jean Piaget, el estímulo, término del constructivismo, es igual al conocimiento, y el conocimiento es igual a la teoría de Jean Piaget, y la teoría de Jean Piaget es igual al conocimiento analítico. Teorías epistemológicas. La dificultad de los estudiantes para entender la ciencia está en la falta de esquemas mentales con los cuales integrar la información científica conceptual de análisis. Estos esquemas mentales son iguales a los esquemas mentales correspondientes en anterior al estado del conocimiento científico aristotélico y medieval, y evolucionan de igual forma que la ciencia, a través de cambios radicales de paradigmas, resultado en teorías inconmensurables, ya que los estudiantes llegan a clase con unos esquemas mentales desarrollados espontáneamente a través del contacto con los fenómenos de la vida diaria. Esos esquemas mentales son cualitativamente mecánicas y analíticas, y sin embargo, su mayoría de diversos abordajes en el enfoque del procesamiento de la información, el cual es visto como más productivo para teorizar acerca de los aspectos arquitecturales del sistema cognitivo humano, que se supone dan cuenta de las conexiones entre estímulos o educación, tanto como para experimentar sobre tales conexiones, la sinapsis. La caja cerebral de los enfoques. Los enfoques de la psicología, psicopedagogía cognitiva y de las ciencias de la educación, que adoptan la perspectiva del procesamiento de información, tienen como propósito penetrar la caja cerebral de conductivismo de John Watson. Es decir, explicar el funcionamiento interno del sistema del pensamiento humano, los eventos y procesos mentales, esquemas mentales, etc., que conectan el estímulo con la respuesta que las neuronas en su química y electricidad necesitan para una prueba o la ejecución de una tarea. Todos estos plantean una o más secuencias de pasos o etapas de procesamiento en las cuales las operaciones cognitivas son ejecutadas en la conducta sobre la información de entrada o almacenada. De acuerdo con esto, sostiene Pozo en 1989, unas pocas operaciones simbólicas relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, almacenar, etc., pueden, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana a través de la conducta.
La neurociencia de la conducta y el conocimiento. El funcionamiento del cerebro es un fenómeno múltiple que puede ser descrito a distintos niveles: nivel molecular, celular, organizacional del cerebro, ya que sus aportes y herramientas son indispensables para el conocimiento y la comprensión de los procesos conductuales o cognitivos involucrados en ellas. El sistema humano, que tiene que ver con la forma como las personas organizan la información en su estructura cognitiva y pensamiento. Los datos e informaciones no se encuentran aislados y arbitrariamente están relacionados en la memoria, de forma isométrica integral, de relaciones lógicas que componen las teorías científicas. También en el individuo la mayor parte de los datos se agrupan en nudos de relaciones, en esquemas o redes que permiten una comprensión significativa de la realidad, llamada esquema de conocimientos. El conocimiento se activa cuando opera con la información, y la información en la memoria se activa con el pensamiento analítico y memorístico, y manifiesta unas características estructurales, para las cuales tales datos se ponen en funcionamiento para interpretar cierta situación o para resolver un determinado problema. Independientemente de esto, son diferentes la manera de resolver. Un niño analítico, un niño mecánico, tienen diferentes maneras de resolver este problema. Para explicar estos tales procedimientos se han desarrollado diferentes modelos de información mecánica e información analítica, relacionados de alguna manera con los modos de procesar la información, es decir, los programas de instrucciones de conocimiento, cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta, que es la teoría de John Watson, y el conocimiento, la teoría de Jean Piaget. Sin embargo, el objetivo de la ciencia constructivista es comprender los procesos mentales, a los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Convierte en un área de interés para todo aquello relacionado con la cognición, pudiendo considerarse como una base útil para comprender disciplinas tan diversas como la psicopedagogía, psicología, ciencia de la educación, de la salud y otros. El conocimiento y el pensamiento se sustentan en la estructura de estudio cerebral de carácter empírico, teoría científica, ya que el cerebro es una red de más de 100 millones de células nerviosas delimitadas que se interconectan en sistemas que producen las percepciones del mundo interno, externo e interno. Michel Apple indicó que los seres humanos son autorreguladores en la medida que sea cognitiva o conductualmente, pues activos o pasivos que sus propios procesos cerebrales con conocimiento mecánico y procesos de aprendizaje. Un niño estimulado será aquel que llegue a ser consciente de las relaciones funcionales entre sus patrones de conocimiento y de acción, es decir, aquellas estrategias, y los resultados socioambientales, es decir, cuando se sienta agente de conocimiento, logrará los resultados académicos deseados de aprendizaje. En general podemos señalar que los modelos autorreguladores están integrados por dos elementos, que sería la cognición y la conducta. Esto junto con el conocimiento y pensamiento en el aprendizaje. La paradigma conductista. La adhesión al paradigma conductista de John Watson es una teoría totalmente diferente y como la de Howard Gardner, el cual nos habla de las inteligencias múltiples, que está basado en el estudio científico de la mente, hallaron que toda actividad estaba determinada por las condiciones ambientales, según el conductismo, lo cual tenía un poder sobre el pensamiento, en el cual la idea era descubrir aquellas leyes universales que explicaban la relación entre los estímulos y las respuestas de John Watson. John Brodus Watson. John Watson fue un psicólogo estadounidense reconocido como el fundador y principal representante del conductivismo. Watson, a través de los estudios que realizó, llegó al convencimiento
de que las referencias a los contenidos de la mente y a la conciencia no podían someterse a ningún criterio objetivo y suscitaban a una problemática pseudocientífica. John Watson utilizó el análisis psicológico y estudio, el cual estudió la conducta exterior, en la cual dio más importancia al ambiente en la formación de la conducta. Cuando nace un nuevo ser, su conducta es limitada y a través del tiempo hasta la maduración de la edad adulta, el ambiente jugará un papel principal en ya que John Watson nos indica que a través de las experiencias que vaya ocurriendo, adquirirá una mejor conducta. Por eso, el periodo infantil es de crucial importancia. Watson nos indicaba que el organismo reaccionaba ante el estímulo del medio ambiente y emitía una respuesta en sí la memoria de manera mecánica. El conductismo sostenía que el desarrollo de la mente no existe y que todas las actividades humanas se debía a que el ambiente generaba un estímulo y el estímulo nos daba una respuesta. Esto a través de dos etapas, que sería la primera, la etapa de observación de 1 a 4 años aproximadamente, y la etapa de disciplina, que sería de los 5 a los 7 años aproximadamente. La etapa de observación, podemos ver que en esta etapa se describe objetividad externa observable, cuyas unidades son las conexiones innatas, por ejemplo, amamantar o dormir, o pueden ser también las adquiridas por conocimiento entre el estímulo y la respuesta. La otra etapa es la etapa disciplina, de los 5 a los 7 años aproximadamente. En esta etapa, John Watson no creía que la conciencia fuera objeto de estudio y explicó que el pensamiento de la formación de los niños dependerá de las respuestas en su comportamiento. El conductivismo. El conductivismo es una corriente que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar la conducta, como un estudio y su respuesta ante las situaciones que se presentan para adaptarse al medio o ambiente, dados para su existencia, con reglas tales y exactas para su pensamiento, que consiste en usar procedimientos experimentales de memoria, o mejor conocidos como pensamientos memorísticos. El conductivismo negó el papel de la herencia como el factor que determina el comportamiento. Con esto queremos decir que el factor del comportamiento no es hereditario. Por lo tanto, si nuestros padres, por ejemplo, tienen algún comportamiento, nosotros no vamos a tener el mismo comportamiento. Sin embargo, si nos crían en un ambiente donde ellos muestran ese comportamiento, puede ser que nosotros lo adoptemos. Estos comportamientos se basará por la enseñanza de los estímulos, o sea, esto se provocará en las neuronas. El conductismo propuso un método para la modificación para las conductas, ya que para él el único objeto de estudio válido eran los estímulos. Algunas características de los estimuladores centrados en el conductismo son la memoria y la enseñanza. La memoria. ¿Esto por qué? Porque todos deben estar atentos, debidamente ordenados, poniendo en cumplimiento las instrucciones, ya que los trabajos se centran en carácter individual memorístico, porque las actividades son autónomas y por orden. Y la enseñanza. Estas se centran en las enseñanzas, porque parten a que los humanos cumplan con los trabajos, tareas, ejercicios al pie de la letra y la existencia de pensamientos y conducta meramente mecánicos. Jean Piaget. ¿Quién fue Jean Piaget? Jean Piaget fue un psicólogo suizo
que es conocido por sus trabajos pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia y que sus estudios tuvieron un gran impacto en el campo de la psicología infantil y la psicología en la educación. Piaget aumentó específicamente que la realidad involucra transformaciones y estados. Con transformaciones se refiere a que todas las formas de cambios de una cosa o una persona se pueden experimentar. Y con los estados se refiere a que las condiciones o las apariencias en las que se pueden encontrar cosas o personas entre las transformaciones. Por lo tanto, Jean Piaget nos da un ejemplo. Por ejemplo, podemos ver transformaciones en nosotros, tanto física como mentalmente, cuando vamos creciendo. Por ejemplo, nuestro cuerpo con el pasar del tiempo se deteriora, ¿verdad? O por ejemplo, un niño pequeño, cuando es pequeño está aprendiendo a caminar, se cae. Mientras que cuando ya es grande, por los 7 años aproximadamente, este va a correr con más rapidez y con mucho cuidado. Por lo tanto, Jean Piaget indica para que la inteligencia humana sea adaptativa debe tener funciones que representen tanto los aspectos transformacionales como los aspectos estáticos de la realidad. Jean Piaget nos propuso la inteligencia operativa, la cual se encarga de la representación y manipulación de los aspectos dinámicos o transformadores de la realidad, y que la inteligencia figurativa se encarga de los aspectos estáticos de la realidad. Con esto nos trata de decir que los seres humanos creamos la forma activa de nuestro propio conocimiento del mundo. El ser humano atraviesa 4 etapas dentro del desarrollo de conocimiento: organización y adaptación, desde el ámbito del constructivismo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Estefanía Tapacolupe y hoy voy a continuar con la exposición Neuroconciencia, Conducta y Conocimiento. Jean Piaget. El constructivismo tiene su origen en el auge de la lógica, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que contribuyeron sin duda a fundamentar la ciencia cognitiva de Jean Piaget, que fue conocido por sus trabajos sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños en base a un estudio profundo. Él planteó la organización, que es la inteligencia formada por esquemas innatas, como la succión, prevención y búsqueda, y la adaptación, que tiene como características la asimilación, provecho de nuevos conocimientos ya existentes en la mente, y acomodación, que es la modificación de esquemas cognitivos con otros. Etapas del desarrollo temprano de Jean Piaget. Jean Piaget presentó 4 etapas. La primera es la etapa de inteligencia sensomotriz. La segunda, etapa de pensamientos preoperacionales. Tercera, etapa de operaciones concretas. Y cuarta, etapa de operaciones formales. La primera etapa, que es la etapa de inteligencia sensomotriz o la etapa sensoriomotora, que es desde el nacimiento a los 2 años aproximadamente. El niño pasa de realizar movimientos reflejos inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la formación de ideas o de la capacidad para operar símbolos. Etapa de pensamientos preoperacionales, que es desde los 2 a los 7 años aproximadamente. En esta etapa, el niño es capaz ya de formar y manejar símbolos, pero aún fracasa en el intento de operar lógicamente con ellos. La tercera etapa, que es la etapa de operaciones concretas, desde los 7 a los 11 años aproximadamente. En esta etapa, el niño comienza a ser capaz de manejar las operaciones lógicas esenciales, pero siempre que los elementos con los que se realicen sean referentes concretos. Y la última etapa, que es la etapa de operaciones formales, desde los 12 años en adelante. En esta etapa, la escolarización puede adelantar este momento hasta los 10 años incluso,
El sujeto se caracteriza por su capacidad de desarrollar hipótesis y deducir nuevos conceptos, manejando representaciones simbólicas abstractas sin referentes reales, con los que realiza correctamente operaciones lógicas. Etapas del desarrollo temprano de Jean Piaget. Él, en la primera etapa del desarrollo, que es la etapa de inteligencia sensomotriz, realizó una sistemática descripción del comportamiento de los humanos, a los que consideró activos exploradores de la realidad y constructores de su propia inteligencia en interacción con los objetos de su entorno. Estadio sensoriomotriz. Para describir la inteligencia en este periodo, Piaget propuso esta etapa como estadio sensoriomotriz. La primera etapa, que es desde los 0 a los 3 años de edad aproximadamente, que a su vez dividió en distintas subetapas, que son las etapas sensoriomotriz. La primera etapa, que es la de actividad refleja. En esta etapa, los bebés utilizan sus reflejos innatos, succión, prensión y búsqueda, también el llanto, para asimilar objetos nuevos y acomodar sus reflejos a los nuevos objetos. Esa es la subetapa de actividad refleja de los 0 a los 1 mes. La subetapa, que es de reacciones circulares secundarias, desde los 4 a los 8 meses. En esta etapa, el bebé aprende de su succión sobre los objetos, lo que lleva a la repetición de los mismos, o centrada siempre en un objeto externo. También sin olvidarnos de la subetapa de reacciones circulares primarias, que es desde el 1 al 4 mes. En esta subetapa aparecen los primeros actos de acciones voluntarias y su repetición centrada siempre en el cuerpo del bebé. La siguiente subetapa, que es de conducta intencional, del 8º al 12º mes. En esta subetapa aparece la conducta intencional por parte del bebé. Es capaz de coordinar esquemas secundarios y progresa en la imitación adulta. La siguiente subetapa, que es de reacciones circulares terciarias, desde el 12 a los 18 meses, que son las reacciones circulares terciarias. En esta subetapa, el bebé inventa variaciones para sus acciones sobre los objetos y métodos de ensayo y error con el fin de observar las consecuencias de sus actos. Y la subetapa, que es de pensamiento, desde los 18 a los 24 meses. En esta subetapa comienza propiamente el pensamiento y el niño es capaz de ensayar mentalmente acciones antes de llevarlas a cabo de forma real por la interiorización de los esquemas a nivel mental o creación de símbolos. El constructivismo tienen en común las ideas de que las personas, tanto individual como colectivamente, construyen sus ideas sobre su medio. De esta concepción de construir el pensamiento surge el término de ampara a todos. Por tanto, toda aquella que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por lo tanto, la idea central reside en que la elaboración del conocimiento se construya. En el constructivismo, como teoría, puede resolver la situación interna, esquemas de conocimientos, del ambiente formativo y adquisición de conocimientos de análisis, al contar con una gran cantidad de estrategias y con diversas aplicaciones como integrador, articulador, dinámico, en constante movimiento, partiendo con el carácter analítico, reconocimiento de análisis. Para explicar tales procedimientos se han desarrollado diferentes modelos de información mecánica y analítica relacionados de alguna manera con los modos de procesar estímulos. Los programas de instrucciones de conocimiento, con particular interés en cómo la actividad se relaciona con la teoría del pensamiento de Watson y la teoría del conocimiento de Piaget. La primera, habilidad para tratar con tareas o situaciones relativas individuales. Esto es mecánico.
El grado de automatización con el cual ejecuta las respuestas por tareas o las tareas o situaciones que exigen más memorística, mecánico. Habilidad cerebral para tratar con tareas o situaciones relativas colectivas, analítico. El grupo de reproducción de análisis con el cual ejecuta las respuestas a las tareas o situaciones exigen más razonables, analítico. En diferencia contextual y observable, que son relativas, se considera que los individuos con conducta la teoría del pensamiento memorístico, mientras que la memorística ejecuta en hacer los componentes de ejecución efectivamente con una instrucción. Esto quiere decir que los componentes u orden de ejecución son los que efectivamente ejecutan con planes instruidos de orden y estímulo para su respuesta, y el constructivismo, teoría del conocimiento, que serían analíticos, son procesos de orden superior o ejecutivos que usan para planear lo que van a hacer, que supervisará lo que están haciendo y evaluando qué se ha hecho, que proceden y aplican tareas o situaciones mecánicas y analíticas cerebrales que subyacen la diferencia. La neurociencia cognitiva, que adopta el enfoque comparativo del pensamiento conductual. La neurociencia cognitiva adopta el enfoque comparativo de un ordenador, que es concebido como un procesador activo de información. Se basa, según la analogía, entre la mente humana y el funcionamiento de un computador. Para ser exactos, se adoptan los programas de la computadora como metáfora del funcionamiento cognitivo humano. Esta analogía está en cierto modo basada en el test, según el cual si le ejecutan de dos sistemas de procesamiento en una determinada tarea, alcanza tal semejanza que no pueden distinguirse el uno de los otros. Ambos sistemas deben considerarse idénticos. El estudio del aprendizaje desde la perspectiva que asume el enfoque de procesamiento de información se sustenta sobre la base de la comparación de la mente humana con la estructura básica de un computador. De acuerdo con esto, el ser humano tendría la capacidad para recoger la información del medio, procesarla y tomar decisiones en función al tipo de criterio. En cuanto a la variedad de formas que ha adoptado la metáfora del computador, que es decir, haces un clic y luego hay una respuesta, o podríamos anunciar que primero damos un estímulo para que luego haya una respuesta, se ha expresado más explícitamente quien afirma que esta metáfora ha tomado varias formas en el nivel más simple, que se han hecho analogías entre el computador y el sistema cognitivo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muchas compañeras. De la Castro Torres, y continuar con la predicción de mi compañera. Los computadores tienen dispositivos para codificar información en una memoria proveniente de fuentes externas, almacenándola temporalmente, transformándola, conservándola en unos dispositivos que almacenan a largo plazo y que también se producen salidas de ellos. Los modelos del procedimiento humano de información se apoyaron fuertemente a la analogía. Y como consecuencia de los estudios acerca del sistema de procedimiento humano de información, se ha llegado a hipotetizar un conjunto de aspectos que confirman un modelo al procedimiento y la información en el almacén memorístico en el ser humano. La idea central de esta concepción de almacén en la memoria es que existe una serie de fases en la adquisición, la cual pertenecería. Así se ha venido distinguiendo entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Cómo conseguir que la información que se almacena durante medio minuto en la memoria a corto plazo pase a memoria de largo plazo? Puesto que este último almacén se caracteriza por no poseer ningún límite ni en su duración ni en capacidad, se supone que contiene la información que almacena a lo largo de la vida. La neurociencia, conducta y el conocimiento.
La neurociencia no solo debe ser considerada como una disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo objeto de información es el sistema nervioso. El cometido de la neurociencia cognitiva es comprender los procesos mentales. Para algunos autores se hace fundamental la unión de la ciencia de la mente y la ciencia del encéfalo. La acción del encéfalo subyace a toda conducta y no solo a las conductas motoras, no a las conductas relativamente sencillas, sino a todo lo cognitivo que se asocia a la conducta específicamente humana. Es importante resaltar que la neurociencia cognitiva abarca una gran área de investigación. ¿Cómo actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el estímulo de la conducta de otros individuos en sus respuestas según su análisis de conocimiento? El término neurociencia hace referencia a campos y áreas de conocimiento diversas que bajo distintas perspectivas de enfoque abordan los niveles de conocimiento vigentes sobre el sistema nervioso. La neurociencia, la neurociencia o la ciencia del encéfalo, del vínculo entre el cerebro y la conducta conocimiento. Según Chávez, las teorías de estas consiste en aportar explicaciones de la conducta en términos de actividad del encéfalo. La neurociencia está construido como un campo científico reciente germinando a partir de la combinación de dos disciplinas que inicialmente está llevado itinerarios muy alejados, como la psicología, la filosofía, la psicopedagogía, emergiendo la teoría neurocognitiva. Eso es todo. Gracias por la atención.